Sale. Hola, ¿cómo están, Pensa Libertadores? Espero estén de maravilla, como siempre, deseándole lo mejor. De lo mejor, hoy en este espacio de Pensa Libertando. Tenemos otra vez la entrevista con nuestro amigo, con el profesor Vicente Hernández, ya conocido por ustedes. Pues él fue catedrático en la universidad, fue director de la Facultad de Derecho en Mazatlán y hoy ya en la etapa de jubilado. Traemos aquí al profe porque nos ha demostrado que su formación académica, política, pues le da los elementos, lo hemos dicho con anterioridad, suficientes para poder disertar, para poder debatir, para poder opinar con respecto a la cuestión pública. Y hoy vamos a hablar de un personaje, no queriéndole hacer publicidad de ninguna manera, no queriendo engrandecer su grandillal, su ya de por sí ego desfasado, sino todo lo contrario. Analizar una etapa de lo que es el priato y cómo él representa esa forma de conducirse en la política. Esa es la intencionalidad de un poco hablar de este personaje. Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, mejor conocido como Alito Moreno, que yo en la historia veo dos partes importantes. Primero, su llegada como gobernador de Campeche en 2015 y su llegada en 2019 como líder nacional del PRI, ¿sale? Y que, por cierto, ya se reelijo para hasta el 2028, como lo hizo el Porfirio Díaz en su momento. Finalmente haciendo alarde de su personalidad, de la que estamos hablando. Y aquí tenemos al maestro que nos va a hablar al respecto. A mí me gustaría, profe, que se presentara, pues usted ya es parte de la casa, y entremos en materia con respecto a la personalidad política de este personaje. Bueno, mi nombre es Vicente Hernández Delgado, soy licenciado en Derecho. Hice un par de maestrías en Derecho Constitucional y Derechos Humanos y Derecho Penal. Una era en Derecho Penal y Derechos Humanos y la otra era en Derecho Constitucional prácticamente. Entonces, he cubierto, digamos, dos partes importantes del derecho, que son el Derecho Penal y el Derecho Constitucional. Ahora, el tema de Alito es un tema que es característico de una debacle política. La debacle de un partido que fue predominante durante más de 80 años en la vida política del país, que se apropió del país, que el poder era transmitido de hijos, de padres a hijos, hasta abuelos, de abuelos hasta nietos, y que llegaron a ser gobernadores, y luego algunos resultaban que eran legisladores, etcétera, y otros pues vivían la vida que sus padres le eran capaces de proporcionarles porque eran dirigentes sindicales, impunes, eran dirigentes políticos, habían hecho carreras políticas desde hacía mucho tiempo y siempre a la sombra del poder, que en este caso lo representaba el PRI. Pero lo que estamos viendo es la debacle de un partido que fue todopoderoso, que de alguna manera sirvió como referente para otros partidos políticos. Por ejemplo, el APRA en Perú se inspiró de alguna manera en sus postulados. No sé qué tanto el peronismo, aunque el peronismo hoy parece tener características muy particulares. Ahí están derivadas de un caudillismo muy unipersonal. Aquí los caudillismos unipersonales desaparecieron pronto porque se empezaron a matar entre ellos, ¿no? Y entonces se establece esa lógica de la renovación del poder cada 6 años, y en donde básicamente funcionaba todo a partir de reglas escritas y no escritas, generalmente no escritas, reglas no escritas como aquella, el que se mueve en la foto no sale, exacto. Era una regla no escrita, o reglas que el propio Jorge Carpizo, en un estudio constitucionalista del presidencialismo mexicano en México, definía como las reglas del juego político, las reglas escritas y no escritas. Las escritas eran las que estaban en la Constitución señaladas, que eran las facultades de mando que tenía el Poder Ejecutivo, y que era un poder centralizador, era un presidencialismo. Era un presidencialismo, así el sistema llamado. Absorbente, era el jefe, el presidente sexenal era el jefe de la revolución hasta cuando se agotó el proyecto de la revolución con López Portillo, y era de alguna manera el representante en turno a partir de la Madrid
de los intereses de las élites y el abandono de las políticas sociales, el desmantelamiento del Estado, etc. Entonces eso representa Alito, representa ese pasado de una decadencia, de un declive, de un partido político que él sigue reivindicando, pero mucho me temo que lo sigue reivindicando como un proyecto personal. ¿Por qué? Porque en el PRI ejerce como un dictador y además como un tipo virulento, violento, lo cual ni siquiera abona al discurso político nada nuevo. Lo que la cantaleta que trae la repite porque de alguna manera sabe que esa cantaleta es la que le interesa a Trump promulgar. Y él se quiere erigir como el vocero confiable ante los Estados Unidos, antes incluso que los propios panistas que por natura pudieran estar identificados con el proyecto del Partido Republicano. No, vemos un Alito que abandona todos los principios y valores socialdemócratas que reivindicaba el priismo en sus mejores años, y ahora lo vemos totalmente incorporado a la ultraderecha del Partido Republicano. Una ultraderecha que está transformando las relaciones políticas en el mundo, que tiene prácticas de injerencias abiertas en los países, que ha hecho a un lado el derecho internacional, que quiere desaparecer en ese momento la Corte Penal Internacional, precisamente para garantizar la impunidad de ellos y de sus propios corifeos, sus propios representantes en los países. Cero normas, cero derecho internacional. Que generalmente todos ellos tienen un perfil criminal, un perfil patológico, un perfil de entreguismo, un perfil de que el pueblo solo es necesario para votar, y a veces ni eso, porque cuando no resultan las cosas hay que hacer fraude. Ya se están haciendo a través de algoritmos. Así sucedió en el caso de Colombia, ¿sí? En el caso de Chile no fue necesario. En el caso de Bolivia parece que así sucedió. En fin, pero lo que está sucediendo es que esos gobiernos de la ultraderecha están generando problemas porque están en un plan de desmantelamiento de, digamos, aquellos programas del estado de bienestar que se estuvieron prohijando, sobre todo en Bolivia, en Argentina, y en el propio Venezuela, que eran programas, le llamaban ellos el socialismo del siglo XXI, pero que no era otra cosa más que formas del estado de bienestar. Y además con una dirección un tanto autoritaria, hay que decirlo, ¿no? Sí. Entonces, porque cada proceso es distinto al otro. Pueden tener semejanzas o inspiraciones o referentes determinados, pero al final de cuentas la realidad de cada país es la que impone las dinámicas sobre las cuales se dan los procesos sociales y los procesos políticos. Eso es lo que está sucediendo. Por eso vemos que hay cierta diferencia en este asunto. Y luego vemos a una ultraderecha a la cual está sumada Alito, de la cual quiere ser el vocero confiable. El problema que tiene Alito es su falta de credibilidad. Él dice que cuando va por la calle la gente le aplaude y le hace lisonjas, pero como que tenemos otros datos, cuando revisamos encuestas pues lo vemos muy abajo, ¿no? En márgenes en términos de confiabilidad muy bajas. Es un tipo realmente que se ha ganado a pulso ese repudio popular, no solamente por un discurso que no convence, sino por la estridencia y el uso de la violencia, de las prácticas violentas, ¿no? El tipo creo que le falta cerebro, es muy bueno para la tranza, ya lo ha demostrado, y creo que lo que él está pretendiendo hacer es terminar su vida política, está joven todavía, impune, que no pase nada. Por eso se amplía su cargo en el PRI, pues el presidente del PRI tiene por añadidura un cargo legislativo, así, de amazote, como dicen.
Como las pluris. No es casual que se quieran eliminar las pluris, ¿no? Porque se cuela mucho individuo indeseable. También se han colado buenos prospectos políticos, hay que decirlo, ¿no? Ha sido ambivalente el tema de las pluris, pero mientras la 4T quiere desaparecer las pluris porque quiere reivindicar los valores de la representación de la democracia directa, ¿sí? Por lo que tenemos perfectamente claro es que quienes reivindican las pluris reivindican no solamente las canonjías, el otorgamiento de espacios políticos, a veces hasta por compadrazgo o por relaciones con el poder, sino fundamentalmente porque creen en la democracia indirecta, es decir, la democracia representativa, en donde los tipos asumen un cargo y ya no le dan cuentas a nadie, salvo a sí mismos, ¿no? Así es. O a los grupos con los cuales se identifican. Profe, aquí un pequeño paréntesis. Es bueno contextualizar, ir a la historia, ver cómo es que llegamos a este estadio político. De repente yo veo, como usted lo menciona, esta forma de actuar de Lito Moreno que representa lo más álgido y lo peor del priato, ¿no? La perspectiva esta violenta, ¿no? De mandar incluso gente, pues así, ¿no? Porros y a provocar a legisladores, como lo hemos visto ya anteriormente. Y esas formas tan entreguistas, por hablar de dos factores o dos formas particulares del priato en su momento, ¿no? El entreguismo por un lado y las formas represivas o grotescas de ser. Siento yo que como que no están o están muy dislocados, están muy perdidos, el contexto ya no da para tal, la sociedad es otra, los tiempos son otros, incluso la geopolítica también se ha movido diferente en Estados Unidos y eso pues de luego hace que no les reditúe para nada. Para que comente algo ahí con respecto a eso. Sí, bueno, yo los veo desesperados. Ahora, el caso de Mancilla y el affair que tuvo con el diputado Ávila, no es casual, no fue fortuito, fue una acción preconcebida. Pretextos podían sobrar, pero fueron muy poco creíbles. Tan es así que quedó desmascarado en cada uno de los programas a los que fue invitado y asistió. Exhibido totalmente. El tipo funge como el individuo, aquel rufián que hace el trabajo sucio de su jefe, inescrupuloso tanto como él, y que lo que hace básicamente es, no solamente está en la lógica de quedar bien con el jefe, sino que hace una acción concertada con el jefe. Fíjate que te están evidenciando con tu familia, acaban de aprender al contador de tu hermano, que es el que administra tus bienes, y andan tras tu mamá, que es la que administra tus bienes. Sí, un tema familiar totalmente. Sí, y luego agarran también al que fue director de comunicación social en tu periodo como gobernador, y entonces dice, mira, está el escándalo, ve y haz una provocación a este sujeto, ¿sí? Para que el escándalo aparezca como prioridad ante los medios sobre la verdadera trascendencia del hecho, ¿sí? Entonces hay mucho de perversidad, pues, ¿no? Él le puede llamar colmillo político, oficio de político, sí, claro, lo que sea. Nosotros lo vemos como un acto perverso porque lo que pretende encubrir es una realidad, ¿sí? Y hacer una ficción, crear una ficción. O sea, y además de que no conforme con eso, Estados Unidos hace lo propio. ¿Qué hace? Le quita la visa a una cara visible de la Cuarta Transformación. Así es. Justamente el hijo del creador del proyecto de la Cuarta Transformación. Así es. ¿Sí? Y le quita la visa, ¿sí? Y todavía lanzan una perorata de que no es un derecho. Todo el mundo sabe que no es un derecho. La legata es ¿cuál es la razón de por qué me retiran la visa? ¿Sí? Porque la razón aparece, ya lo dijo la presidenta, como de un criterio eminentemente político. ¿Cuál? Intervenir.
influir en los procesos internos, cuidar a su gente, y en esa lógica están Alito, están Lili Telles, a cual más de despreciables. Sí, claro. La propia gobernadora de Chihuahua. La propia gobernadora de Chihuahua, o sea, aparecen todos entes que forman parte de una avanzada de la ultraderecha para México. Es decir, la ultraderecha intervencionista, más ferozmente intervencionista, ya no diría yo en los últimos 25 años, en los últimos 60, 70 años, es esta. ¿Sí? Y tiene que darse cuando Estados Unidos tiene frente a sí a dos potencias, ¿sí?, que ya no, que rompen con el esquema. Están disputando la hegemonía, que incluso ya lo han rebasado. La hegemonía unipolar, así ya no existe esa hegemonía unipolar. Frente a una realidad, lo que quiere es controlar su patio trasero, su área de influencia. Ustedes, europeos, hagan lo que puedan, busquen sus alianzas, rásquense con sus propias uñas. Esto ya tronó. Exacto. Yo ya no puedo hacer eso. Claro que sí. Yo quiero proteger mi área de influencia. ¿Y cuál es mi área de influencia? Pues reviven la doctrina Monroe, nada más que ahora, ampulosamente le dan el nombre de doctrina Donroe. Donroe. Entonces, para contextualizarla. Para contextualizarla, que además ya está publicada. Sí, claro. El año pasado fue publicado. Hay una revisión de la doctrina Monroe y declara básicamente, y además se reserva el uso no solamente de intervenir, ¿sí?, de diferentes maneras, sino hacer el uso de la fuerza en caso que sea necesario. Ya lo hicieron en Venezuela. Totalmente. Donde crearon una suerte de protectorado, ¿sí?, y en otros países han intervenido a través de algoritmos israelitas, sionistas, del sionismo israelí, que han de alguna manera trastocado los resultados de las elecciones. Lo dijo Petro y lo documentó. Ya por la vía electrónica. No más que Petro, me imagino que no quiso enfrentar el posconflicto y resguardarse para no perder lo que había logrado. Así es la lectura que yo le doy. Profe, ahí mire, entonces quiere decir que la visita, y sería muy inocente creerlo, la visita de Alito Moreno a Estados Unidos no es fortuita ni casual, obedece a una estrategia que tiene que ver precisamente con esa intencionalidad de intervenir. Sí. Ya, claro, pues en este caso, cancelando la visa del hijo del expresidente, Andrés Manuel López Beltrán. Y desde luego, pues no un personaje cualquiera, un personaje que tiene que ver mucho con la vida pública, sobre todo, como usted lo mencionó, de el líder central del movimiento morenista. Y que, pues esto contrae otras cosas, ¿no? Mueve el esquema hacia otras cosas. Hay quienes dicen que a Morena mismo le conviene tener un Alito Moreno al frente porque es un tipo desgastado, un tipo que desde luego no va a generar ningún aspaviento. Y de aquí cuando uno dice es cuando uno menciona qué desfasada está la derecha, qué perdida está la derecha. Por eso un golpe de Estado se ve un poco lejano, porque todo lo que hace Estados Unidos no tiene dónde vaciarse para poder generar estos problemas, estos golpes, para poder generar estas condiciones. Entonces ahí, profe, para que un poco nos profundice. Mira, el golpe de Estado solo lo puede hacer Estados Unidos con la ayuda de los ejércitos locales, nacionales, ¿no? No tenían al ejército de su lado en el caso de Venezuela, hicieron la invasión. Directa. Punto. Pero si ellos no se hubieran visto precisados, no hacen una invasión, porque eso significa gastos de recursos y además tensionar mucho la situación con la sociedad norteamericana, que sabe que ella es la que paga los costos de esas guerras, con impuestos, con encarecimiento de productos. Sí, con claro. Entonces, que le está pegando muy duro ahorita, que ¿no? por eso tiene un problema. Acabo de ver que trae un problema del 30-33% Trump, más o menos el que trae Milei también en Argentina. Sí, están muy mal en aceptación. Y hay quienes hacen pronósticos de que podría perder hasta Texas, lo cual tiene mucho significado porque Texas, uno de los estados más poderosos de la Unión Americana, es desde hace mucho tiempo republicano, ¿no?
Sería una gran sorpresa. Sí, sería una gran sorpresa. O sea, se habla mucho. Mueve el ajedrez. Y que además de que MAGA está deshecha, está muy dividida, porque muchos en MAGA no creyeron en la promesa de Trump de que él no iba a participar en guerras largas, en conflictos largos, ¿no? Por lo que significaban para el país. Bueno, ahorita tienen el problema de que en el portaaviones hay gente que se ha echado al agua porque ya tienen más de 200 días por ahí, ya tienen casi un año ahí, y hay gente que trae problemas psicológicos graves. Ha habido soldados que se han tirado al agua en protesta porque ya no quieren estar ahí, ¿no? Ok. Eso le pega directamente. No, tiene muchos problemas. Sí. ¿No? Usted dijo, a ellos les gusta ganar y ganar cómodamente, ¿no? Le gusta ganar todos y le gusta mentirse a sí mismo. Mentirle a la sociedad, pero también, evidentemente, el mentiroso también se miente a sí mismo. A ver, porque se cree sus propias mentiras. Sí, claro, ese es un problema en los mitómanos, mitomanía, de los tipos como él. Por eso siempre se dice que no hay mitómano que no sea mentiroso, porque el mitómano vive de crearse una percepción falsa. Una realidad paralela o alterna, ¿no? En donde él es el personaje central. Entonces, a ver, él dice que no falta mucho tiempo para declarar el estrecho de Hormuz como propiedad de los Estados Unidos, zona de Estados Unidos. Eso no va a suceder. No va a suceder. Está perdiendo la guerra. ¿Cómo va a quitarles un territorio? Hay gente del ejército que ya le está aconsejando que se deje de mantener una guerra así. Y el MAGA ha simbrado mucho el asunto de MAGA porque a ellos les gustaría mucho ganar todas, pero no hacer guerras que les reditúen recursos que en una situación de crisis de una economía como las tiene Estados Unidos son muy difíciles de sufragar y de volver a recuperar. Por ejemplo, iba por un cambio de régimen Queremos pedir disculpas, estamos pues en vivo, hay cosas que se nos salen de control. Pero continuamos con la entrevista muy interesante, muy profunda, muy de anécdotas y de seguimiento, ¿no? Así, vamos a decirlo, temporal, para ir un poco espaciando y temporalizando los diferentes estadios históricos. Profe, ¿dónde se quedó? Sí, bueno, lo que me interesa ahí remarcar es cómo el resurgimiento, bueno, nunca se fue, pero el resurgimiento, digamos, descarado, abierto, declarado de la administración de Trump sobre la doctrina Monroe, que él le llama Donroe, ha de alguna manera evidenciado que estamos viviendo tiempos muy problemáticos en América Latina. Es decir, una intromisión abierta en los procesos de elección, una hostilidad también declarada para gobiernos que no les gustan. Ellos sí han hecho bien patente aquella famosa proclama de que Estados Unidos no tiene amigos, tiene intereses, porque lo que se ve a las claras es que prevalecen los intereses, incluyendo a sus propios asociados en Europa, que los ha dejado de lado, incluyendo a los propios países de América Latina que algunos son hasta desechables. Por ejemplo, se habla mucho de que Milei va a tener que dejar el cargo tarde o temprano, porque además anda muy bajo en las encuestas. Sí, totalmente. Él aspira a una reelección, lo cual... La crisis económica en Argentina está deplorablemente por los suelos. Él quiere una reelección y se necesita ser muy cara dura. Ya estaban importando carne de jabalí, ¿no? Sí, está muy tremendo. Pero no sé qué tan cierto sea, ¿no? Parece una parodia, pero pues ya todo es creíble, ¿no? Sí. Lo que sí es cierto es que esta andanada está poniendo en serios predicamentos la relación con México, de Estados Unidos con México. A ellos no les importa, nos importa más a nosotros porque somos, digamos, el vecino débil. Así es. Sí. Pero también
ha tenido que lidiar, y ese es un mérito que difícilmente se le reconoce por la oposición a la presidenta, porque están en un plano de entreguismo casi toda la oposición. Movimiento Ciudadano estaba muy calladito, pero el PAN y el PRI, ni duda totalmente entregados. Que están totalmente entregados. Siendo consecuentes con su historia, ¿no? Con su historia, sobre todo en el caso del PAN, ¿no? Ese es su proyecto, no tienen más que ese. Sí, y luego se ha renacido un discurso que es el viejo discurso de la Guerra Fría, ¿no? Es decir, si tú piensas en términos de solidaridad o de los programas sociales o de los proyectos sociales o los proyectos de asistencia a la población, eres comunista. Eres comunista. Ya no eres un demócrata, ya no eres partidario del estado de bienestar, ya no eres un socialdemócrata. Un progresista. Eres un comunista, ¿sí? Y entonces esa etiqueta, que incluso la acaba de hacer Marco Rubio, de que ellos no van a permitir el avance del comunismo, etcétera, etcétera, estamos hablando de una época en donde las formas democráticas y las formas legales se han hecho de lado. Y entonces estamos viviendo en un neofascismo en donde el solo hecho de pensar distinto es causa de un problema. Lo vemos a diario con Trump, con la prensa, cómo agrede, por ejemplo, a las y a los periodistas, o cómo las preguntas que lo incomodan son objeto de reproche virulento de parte de él, ¿sí? Lo estamos viendo a diario, pues. Y entonces es una expresión de un proceder que está creando muchas dificultades a las formas democráticas que se habían ganado y que se habían establecido durante mucho tiempo como forma de comportamiento en relación. Y Estados Unidos ya no es más el defensor de la democracia. Nunca lo fue, ¿verdad? Pero menos ahora. Sí, sí. Antes se ocultaba un poco más. O el defensor de los derechos teorías civiles. Bueno, es que esa idea nos la vendió. Sí, claro que sí. Nos la vendió después de que le perteneció el mundo, después de la caída del bloque soviético. Sí, sí, claro. ¿No? Entonces, Guerra Fría. Sí. Van sobre Cuba también, y Cuba aparece también ahí como un gobierno totalmente disminuido, totalmente maniatado, porque no tiene recursos para manejar la economía de su país. Claro que sí. ¿Sí? Y que son consecuencia de un bloqueo, se quiera reconocer. Sí, está excluido del mercado. Pues. No hay que descartar los errores que hayan cometido en el plano de los programas económicos, pero también hay un bloqueo ahí. Sí, totalmente, que eso es lo esencial. Es una bomba atómica, eso es lo que ha destruido básicamente. 60 años de economía bloqueo, ¿cómo no va a resentir tu economía, no? Totalmente. Entonces, para Cuba lo peor que sucedió fue primero la caída de la Unión Soviética y en segundo lugar la caída de Venezuela, porque era Venezuela, no México, quien le surtía de petróleo. México se lo da, así es, pero no se lo da, no se lo otorga como Venezuela se lo otorgaba, ¿no? Entonces, entre el chavismo y el Nicolás Maduro. Y el madurismo, había una relación muy simbiótica entre ambos países, que hoy obviamente no existe más, porque ese petróleo lo está extrayendo Estados Unidos y hasta se jacta. Sí, profe, mire, es evidente que la estrategia occidental gringa, americana, trae consigo el trasfondo del recurso natural y de la economía, ¿no? Porque ellos son una economía que está colapsando y que tiene enfrente, desde luego, competencia como nunca en su vida la había tenido. ¿Sale? Desde luego esto le mete como presión a los gobernantes que no se caracterizan por ser muy inteligentes, sí muy fascistas, sí muy violadores de la norma internacional y de los países locales, ¿no? Esa triada, por un lado, ¿no?, de la competencia internacional, ¿sale? Por otro lado, la ausencia de cerebros en Estados Unidos que están gobernando y aún aderezado con este criterio fascista, no respeto a la norma, es un cóctel ahí, una molotov, pues que de repente a cualquiera le puede pegar.
En México, de luego, no han tenido del todo éxito, lo han intentado, pero tenemos personajes como los del PAN y del PRI, en este caso Alito Moreno, que pues no son los políticos o pseudopolíticos ideales para Estados Unidos, porque con ellos la sinergia pues no ha sido la adecuada para este control internacional. Y Morena, debo decirlo, con todo y lo que sea, la crítica que haya habido, pues es un país que politizó a la base social. Hoy, quiéralo o no, se es un poco más crítico, se está viendo mucho más, se está revisando mucho más la cuestión a lo público, lo geopolítico y lo local, y es como que más difícil. Por eso es que de repente estas formas de proceder de Alito Moreno que estamos analizando, pues no embonan, no encajan, son rechazadas, son como expulsadas. Con todos los errores que ha cometido el morenismo, con todos los errores que ha cometido la presidenta, everybody, aún no se logra ese impacto porque tenemos una derecha muy menor. Sobre eso, profe. Sí, bueno, lo que pasa es que la derecha, creo que la gente ya entendió que tiene derecho a experimentar, digamos, con un gobierno distinto que con los que ya tuvo antes, ¿no? Y creo que en esa lógica la gente está. Ahora, cuando hay un movimiento tan fuerte como es el que se aglutina alrededor de Morena, ¿sí? Que, digamos, en la concepción gramsciana, lo que hizo López Obrador fue acercar cuadros políticos de otros partidos para tratar de desfondar a los partidos opositores, lo cual logró, lo cual fue exitoso. El problema es que ya Morena ha tenido que cargar con una suspicacia y hasta un cierto descrédito, porque muchos de esos políticos en realidad son más de lo mismo. Entonces, ojo, buena parte de los problemas que se pueden venir en contra del proceso de la Cuarta Transformación pueden surgir de Morena. Pueden ser de dentro, ¿no? Sí. Pueden ser los o caballos no de Troya. Los venezolanos, que ahora están de alguna manera domesticados, o que no quisieron arriesgar todo, no nos enfrentamos, nos van a matar a todos o lo que sea, nos van a ocupar por la fuerza y todo, mejor vamos viendo qué ganamos o cómo nos preservamos, ¿sí? Por eso Corina Machado insiste en que hay que llevarlos a la cárcel, esto y aquello, sí, claro, a los que están en el poder, porque sabe que son un obstáculo para sus propios intereses. Hay cuentas por saldar ahí. Ahora, ¿qué sucedería en caso de que Trump ganara en 2027? ¿No? Bueno, y aún ganando, ¿sí? Pues yo tengo esperanzas pequeñas, ¿no? O medianas. No tengo las grandes esperanzas. No creo que el que pierda Trump no es como el mejor regalo que pude haber tenido en mi vida, porque también en el Partido Demócrata hay sectores sumamente conservadores, ¿sí? Algunos incluso conversos al trumpismo, como es Robert Kennedy, el hijo de Robert, de Bob Kennedy, sí, asesinado, con los que ahora se juntan. ¿Qué es lo que está sucediendo ahí? Lo que está sucediendo es que los cambios que se puedan generar después de noviembre, si pierde Trump, van a ser muy lentos y van a depender del éxito que tengan esas votaciones para tratar de quitarles el Congreso, ¿sí? Los cálculos más optimistas ahorita están cifrados ahora sobre la posibilidad de que pierdan la Cámara de Representantes, lo que sería aquí la Cámara de Diputados, por decirlo de algún modo, por señalar un símil, y el Senado no. Bueno, eso ya le daría dificultades a Trump para sacar políticas que antes podía sacar teniendo la mayoría. O sea, la situación ahorita para Trump es similar a la que tiene la 4T en los dos congresos, con una diferencia de calidad grandísima, ¿sí? Ahorita en Morena no hay resquebrajamientos. En el Partido Republicano sí, ¿sí? Porque están viendo que van a perder sus áreas de influencia.
y se le están pensando. Muchos de esos representantes. Sí. Por eso te decía que hay una apuesta de que MAGA está fracturado totalmente, ¿no? No da para mucho. Eso yo trato de estar al día porque pues hay gente que sube información y que comenta la situación al día a día en los Estados Unidos, ¿no? Hay que ponerle atención a eso. Sí, claro. Porque eso nos da una lectura también de las repercusiones que puede tener. Pueden rebotar, ¿verdad? Claro. Entonces, si pudiera perder las dos cámaras, entonces se la acabó. ¿Sí? Pero si pierde una cámara, todavía vamos a tener un Trump que en su agonía va a estar queriendo pegar coletazos, echar a perder la fiesta de los países progresistas, del lado progresista. Dice, profe, que ahí hay un punto muy importante. Hay quienes dicen que el lobby gringo es un lobby sionista, es un lobby influenciado israelita. Por y entonces, que tanto la influencia del israelismo en Estados Unidos, tanto es por un partido como es por el otro, ¿no? Demócratas y republicanos. Al final hay una agenda con la cual coinciden ambos bandos, algunas partes de sus bandos. Usted mencionó un personaje, Kennedy. En ese sentido, pues habría que ver también, si es que se pierde la Cámara de Diputados, el símil de México, pues cómo quedaría esa correlación en términos de grupos. Claro que si se pierde el tema ya de la Cámara de Senadores, pues ya sería más álgido, más difícil. Yo creo que a Trump, por un tema del que pierde es árbol caído, se lo harían leña. Así lo veo yo. Y ya entraría en otro proceso donde las fichas del ajedrez se moverían de una manera diferente. Bien, profe, pues mire, la intención de esto es revisar cómo estas cosas... Ya ves que pasa lo de la visa de AMLO Jr., y esto un poco genera mucho comentario a nivel nacional de cómo nos pega, cómo le pega el morenismo, cómo le pega el expresidente y esas cosas. Ahí me gustaría que profundizáramos qué efecto podría tener ese tema. Mira, por lo más que no vas a poder entrar a Estados Unidos, ¿no? De momento. Pero lo que manda es un mensaje. O sea, el verdadero significado no es tanto que te quiten la visa. El verdadero significado es: ustedes golpean a nuestros amigos, nosotros los golpeamos. No nos vamos a quedar. Esa es la lógica, ¿no? Sí. Eso ocurrió en Chihuahua. No vamos a quedar con las manos cruzadas, ¿sí? Porque incluso Christopher Landau, que fue embajador en el primer periodo de Trump, aquel que decía que presumía que le gustaba el pozole y la chile. Sí. Qué honor, sabrosísimo ese tipo. Ojalá le hubieran dado carne de perro. Sí. Cuando lanza la carta, da a conocer la carta dirigida a Trump, el hijo de López Obrador, él dice que y que espere, dice, esto es apenas el comienzo, espera lo que viene para después, ¿no? O sea, hay una amenaza directa sobre lo que le pueden hacer a él. Y ya Anabel Hernández empezó ahí a deslizar, nada más que ya no tiene ninguna credibilidad en México. Por eso ya ni se le hace caso, ni siquiera Carmen Aristegui le hace caso. Sí, totalmente. Y eso ya es mucho decir. Y ya la usaron y ya la tiraron. Ha dicho que lo que está sucediendo es que hay unos videos de Andrés Manuel López Beltrán con los Chapos, ¿no? Entonces, el problema es que si eso fuera, ya hubieran solicitado la extradición otra vez, ¿no? Olvídese que la hubieran dejado como un arma ahí para lo último, ¿no? Ahora, a Maduro le fincaron muchos cargos. Incluso es muy posible que quedara libre, aunque va a estar difícil que quieran soltar la liebre. Los principales cargos que le imputaban fueron los primeros que retiró ante la Fiscalía del gobierno norteamericano, que eran de que era el líder del
cártel de los soles o no sé qué. Chip cártel ni existe, ¿no? Creo que lo tomaron de una serie de El Señor de los Cielos. Sí, por ahí. Entonces, son no hollywoodenses. existe. O sea, como no iba a prosperar y la iba a desechar de pleno, cualquier fiscal serio o cualquier abogado más o menos conocedor se los iba a tumbar con la mano en la cintura, dijeron, eso no. Esto no forma parte de las acusaciones, ¿no? Pero ya lo habían sacado, ¿no? Entonces, ¿a qué voy? A que tradicionalmente Estados Unidos, cuando hacía una imputación, la hacía con los elementos en la mano. Claro, muchos de esos elementos provienen de testigos protegidos, por lo tanto, su credibilidad quedaba ya en entredicho. Pero ahora ni siquiera eso. Hacen imputaciones alegres, sin que tengan ningún asidero, con la finalidad de justificar ante la opinión pública la acción que van a perpetrar. Eso es lo que están haciendo. O sea, son mentirosos, son embusteros. Sí, totalmente. Fabrican delitos a placer, tienen un concepto de la justicia muy selectiva. Oh, sí, de casualidad, claro. A un indeseable como Lili Telles o Alito no le quitan la visa, y al otro que no representa, que no tiene el grado de psicopatía que tienen esos dos, pues ahí y luego se erigen como la pureza máxima. Y luego dice Marco Rubio, ¿no? Es para los que son enemigos del sistema de la doctrina o de la seguridad nacional de nuestro país. O sea, ahí la imputación está clara. Es que tú eres un riesgo para nosotros, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque yo lo digo. Claro. ¿No? Un unilateralismo, ¿no? Sí. Y los criterios selectivos de la ley, sí, para ellos, ¿no? Como no les interesa la ley, como no les interesa el derecho internacional, entonces, pues hacen lo que quieren, pues. Sí, claro. Y antes había un apego. Sí, claro. De alguna manera, norma jurídica, porque decía cualquier presidente, no, pues es que me lo van a tumbar. Necesito una acusación más o menos sólida para poder trabajar. Creo que estamos otra vez arribando a escenarios muy silvestres, muy primitivos. Y eso trae una consecuencia, porque antes en la geopolítica había reglas, normas, everybody, ¿no? Como quieran, se simulaban, se mentía, todo, se maquillaban cosas. Pero había algo ahí, una pantalla. Hoy no hay eso. Desde luego que esto va a traer un efecto, de los que son víctimas de este sistema internacional, ¿no? Y lo entiendo así, y lo vuelvo a reiterar, tiene que ver porque a nivel internacional Estados Unidos está con una parte ahí contraria que está pugnando fuerte por los liderazgos a nivel mundial, ¿no? Y vemos también el decaimiento del liderazgo de Estados Unidos. Y él trata de ver de dónde saca, porque hay un sistema caduco, ese sistema capitalista, acumulador de riqueza y pues que democratiza la pobreza, ¿verdad? Sí. ¿Sabes qué? Y además la desecha, ve como algo desechable. Sí, eso ya es una disfunción total del sistema. Y lo que estamos viendo es precisamente esa crisis de Occidente, ¿no? Un modelo fallido. Es el capitalismo de unos cuantos. Exactamente. La riqueza de unos cuantos. O sea, es un capitalismo salvaje. Es una regresión histórica inclusive, porque esta manera tan arbitraria de proceder nos remite mucho al siglo XIX. Sí. Si en el Estados Unidos siempre ha fomentado golpes de Estado, ha fomentado dictaduras militares. Ha intervenido sobre en todo. Todo lo hizo o lo justificó dentro del marco de la Guerra Fría, ¿sí? Y ahora, ante la hegemonía que están tomando tanto Rusia como China, ahora se ha vuelto loco otra vez, ¿no? ¿Sí? Así son las cosas. Hoy, por ejemplo, el terrorismo que tiene que ver con el tema del narcotráfico, ¿no? Todos tildados en su lógica, en sus leyes. No, es un enemigo de nuestra soberanía, de nuestra seguridad nacional. Por lo tanto, pues vamos contra ellos. Aunque sabemos que ese no es el fondo. Ya sabemos cuál es el fondo. Profesor, pues yo quiero agradecerle el que nos haya pues acompañado. Hablamos sobre estos temas muy interesantes. Esperamos en un segundo momento poder contar con su presencia para futuros temas. Hay mucho
mucho donde cortar en términos de lo público a nivel internacional y local. Y pues para adelante. Esto es Pensa Libertando, un espacio para los sin voz, un espacio para aquellos que han sido enviados a la zona de existencia, un espacio para la crítica y el debate. No tenemos la verdad absoluta, esta es una construcción colectiva, así se maneja. Y pues que la hacemos entre todos, como quiera que sea, la hacemos entre todos. Profe, algunas palabras para... No, gracias por invitarme. La verdad es que siempre es muy agradable hacer ejercicios mentales, porque esto te hace que de alguna manera relacione los hechos, las versiones que se dan, y también te pone a trabajar hipótesis, por supuesto. Claro que sí. ¿no? Claro Como que dices sí. tú, no tenemos la verdad, el monopolio de la verdad, entonces simplemente es un espacio de opinión, de libre opinión y de reflexión, de invitación a la reflexión. Así es, totalmente. Pues Libertando, pásenla muy bien, nos vemos.